Muy buenas, queridos buscadores de la verdad. Espero que como siempre estéis vibrando muy alto y avanzando con convicción en este camino compartido que es el camino del héroe, el camino del alquimista, el camino del buscador de la verdad. Estoy muy contenta de estar una vez más compartiendo con vosotros al otro lado del micro y hoy os traigo un tema que es todo un temazo, que es la aceptación. Pero como siempre vamos a ver este tema con un trasfondo más allá del psicológico, vamos a verlo con un trasfondo metafísico, con un trasfondo trascendente. Vamos a ver lo que es la aceptación como acto psicomágico, no solo para transformar la realidad y nuestra manera de vernos a nosotros mismos, sino como acto para trascender a esferas superiores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el episodio? En primer lugar, vamos a ver cómo la aceptación está intrínsecamente conectada a nuestra vibración y nuestro nivel energético, cómo nuestra energía, lo que emitimos, cómo está nuestro campo electromagnético, se ve profundamente aceptado por la aceptación o la no aceptación, ¿de acuerdo? Vamos a ver también cómo la aceptación es una extraordinaria oportunidad para ejercer el autodominio, para realizar esa práctica alquímica que os mencionaba en el episodio anterior, para ejercer la soberanía interna. La aceptación o todas aquellas situaciones o retos que nos pone la vida en los que nosotros podemos elegir aceptar o no, son maravillosas pruebas para ejercer el libre albedrío interno. Vamos a ver también, cómo esta práctica alquímica está directamente conectada con la libertad y, por supuesto, con la confianza y con la fe. Entonces, antes de empezar con el episodio, con el contenido acerca de la aceptación como acto psicomágico, os quiero contar una historia personal para poneros en contexto, ¿de acuerdo? Pues bueno, todo viene de una situación que viví hace muy poquito y que tiene que ver con la aceptación, por supuesto. Estaréis conmigo en que la vida es un constante encadenamiento de pruebas, ¿verdad? En las que nosotros elegimos si aceptamos o no aceptamos lo que está ocurriendo. En la que nosotros decidimos fluir o no fluir con lo que está ocurriendo. Y estaréis de acuerdo conmigo, lo hemos hablado muchas veces, en que no importa lo que suceda afuera, lo que realmente importa es lo que yo hago internamente con lo que sucede afuera, ¿no? No es el qué ocurre, sino cómo yo elijo vivir aquello que ocurre, ¿verdad? Y aquí tiene un papel muy, pero que muy importante la aceptación. Entonces, os voy a poner en contexto, ¿no? Como os decía, todos vivimos a lo largo del día, a lo largo de la vida, pues pequeñas pruebas en las que tenemos que decidir si fluimos con la vida, si no nos resistimos a lo que ocurre o bien elegir resistirnos, ¿verdad? Tratar de transgredir la realidad de algún modo que, como sabemos, no funciona. Pues bien, la semana pasada yo tenía un viaje programado a Málaga, hermosa ciudad de aquí del sur de España, en Andalucía, y tenía un viaje programado porque iba a hacer una presentación de mi libro, Regreso al Origen, y lo iba a hacer en un espacio maravilloso que me habían facilitado unos amigos de Málaga. Y bueno, pues estaba muy emocionada, no solo por compartir la presentación de Regreso al Origen con buscadores de la verdad allí en Andalucía, sino que también estaba muy emocionada por reunirme con algunos amigos allí y también, como no, con conocer esta maravillosa ciudad que tanta gente me ha hablado tan bien de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía todo listo. Yo tenía que tomar un bus del lugar donde yo vivo al tren,
a la ciudad de donde salía el tren, hacia Málaga. Y bueno, pues yo salí de mi casa con tiempo, toda feliz, hacia el bus. ¿Y qué pasó? Bueno, todo empezó con que el bus llegó con retraso y ya salimos con retraso de mi localidad. Pero aún así íbamos con tiempo, con lo cual, bueno, pues yo iba a llegar al tren sin problema, ¿verdad? Ya os estaréis imaginando lo que ocurrió. Pero bueno, os cuento. El bus salió con retraso y durante este camino, que debería haber durado pues unos 50 minutos, 55 minutos a lo sumo, pues ocurrieron muchas cosas que hicieron que el autobús tardara pues casi 1 hora y media en llegar al destino. Muchas veces los filósofos dicen que el guionista de esta creación, de este teatro divino, tiene un sentido del humor exquisito. Y yo estoy completamente de acuerdo. El guionista tiene un sentido del humor extraordinario. Y yo viví uno de esos momentos en los que pude corroborarlo, ¿no? En este camino, en el que mi bus ya iba con retraso, ocurrieron todo tipo de cosas. O sea, todo tipo de situaciones dentro del bus, cómicas, una más que la otra. O sea, ocurrieron en concreto 3 cosas que hicieron que el bus se parara en mitad de su recorrido para solventar estos pequeños pues, acontecimientos que iban sucediendo con viajeros del tren, ¿no? El autobús iba lleno y era como una mini sociedad en miniatura en la que iban ocurriendo cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué ocurrió? Que todas estas demoras, todas estas paradas que hizo el bus para solventar los problemas que iban surgiendo, hicieron que el bus pues llegara tarde a su destino, que era donde yo tenía que tomar ese tren, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llegué al lugar cuando el tren ya había salido, quedaban, bueno, muy pocos minutos para que saliera, pero ya no me daba tiempo a llegar a justo donde estaba la estación. Entonces, pues eso, perdí mi viaje a Málaga. El caso es que yo cuando bajé del bus, ya había pasado el proceso, o sea, ya estaba en pleno proceso de aceptación. Cuando yo iba en el bus, todavía quedaba como media hora para llegar y me percaté de que no iba a llegar. Tuve unos pocos segundos de resistencia, de frustración. Mi mente pues emitió algunos juicios de lo que estaba pasando, de culpabilidad incluso, ¿no? Pero enseguida decidí tomar el papel responsable que me correspondía, que era el de aceptar esta situación con soberanía interna, con calma, con amor, con agradecimiento por lo que todavía no podía ver en ese momento. Y así fue, y eso es lo que hice. Como os decía, durante unos segundos me frustré, pero enseguida decidí mirarlo desde el observador consciente, aceptar y abrazar la situación, y enseguida me sentí muy libre y me sentí súper tranquila. Cuando llegué a mi destino del bus necesité liberar esa tensión, ¿no? Porque al final esa frustración es una emoción que está en el cuerpo y que necesita ser liberada. Y bueno, necesité hablar por teléfono con seres queridos que entendieron, ¿no?, lo que me había ocurrido, y yo pude pues desahogarme en ese momento. Pues bueno, me desahogué unos minutos y enseguida estaba, vamos a decir, lista para seguir con mi día, ¿no? Decidí volver a mi casa y de ahí surgió la idea de crear este episodio sobre la aceptación, ¿no? Sobre cómo la aceptación puede conducirnos al sufrimiento, a la tortura interna, o cómo la aceptación puede conducirnos a la libertad interna. Aunque pueda sonar paradójico, cuando experimentas esa aceptación, puedes experimentar consecuentemente esa libertad a la que me estoy refiriendo. Entonces, ese es el contexto que da pie
a que este episodio pues se haya construido en mi mente y que hoy pues esté aquí compartiéndolo con vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo la aceptación es una potente herramienta para elevar nuestra vibración, para elevar nuestra energía y no solo eso, sino para preservar nuestra energía en todos los aspectos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar recordando el mapa de la consciencia de David Hawkins. Es un mapa que he nombrado bastantes veces en el podcast. Para el que no lo conozca, es un mapa de calibración de las emociones, ¿vale? David Hawkins estuvo muchos años investigando cómo las emociones tenían su propia frecuencia, su propia energía, y hizo un mapa de calibración de esta energía. Entonces, como sabéis, absolutamente todas las emociones, todos los pensamientos, todas nuestras creencias, sentimientos, etc., todo lo que ocurre en la mente tiene una frecuencia y una energía concreta. Una frecuencia y una energía que se queda impregnada en nuestros campos electromagnéticos y que consecuentemente se queda impregnada en nuestro ser, tanto a nivel energético como a nivel físico. Es decir, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células beben de todas estas emociones. Pues bien, según el mapa de la consciencia de David Hawkins, las emociones que más bajo calibran, como pueden ser la vergüenza, el miedo, la ira, tienen una frecuencia y una vibración muy bajita, que lo que hacen es drenarnos la energía, ¿verdad? Sin embargo, aquellas emociones que calibran más alto, como son el amor, la paz, la aceptación, aquellas emociones que calibran alto, lo que hacen es elevar nuestra salud en todos los sentidos, ¿no? Fortalecernos a nivel energético y a nivel físico. Entonces, la aceptación en este mapa de la consciencia está muy alta en calibración, ¿de acuerdo? En comparación con, por ejemplo, la resistencia o la ira o, vamos a decir, la queja, el berrinche, está mucho más elevada en vibración. Entonces esto ya nos da pistas de que el simple hecho de aceptar, simple hecho, que puede ser muy difícil, ¿no? Pero que sí, el hecho de que ya mentalmente hagamos el trabajo de aceptar va a suponer un beneficio muy potente a nivel energético que se va a ver reflejado en nuestra salud en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, el universo, la verdadera naturaleza de la realidad, está regido por leyes mutables y por leyes inmutables, ¿de acuerdo? Una de las leyes inmutables es esta precisamente. No podemos transformar la naturaleza de la realidad. No podemos transformar aquello que externamente está ocurriendo. Solo podemos elegir verlo y transformarlo internamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando en la vida ocurre algo que no está bajo nuestro control, tenemos dos opciones, ¿verdad? Tenemos aceptarlo y no resistirnos, y tenemos la opción de no aceptarlo y de, consecuentemente, pues resistirnos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos resistimos y, consecuentemente, al no resistirte, pues te adaptas a lo que está ocurriendo, tu energía va a preservarse, se va a mantener neutra. La aceptación lo que hace, además de que esa energía se mantenga neutra, es que te da la opción de usar lo que está ocurriendo de forma constructiva para no solo mantener tu energía neutra, sino también para incrementar tu energía, aumentar tu vibración. Entonces, si tú eliges aceptar y adaptarte, estás reconociendo tu poder como creador. Estás reconociendo que puedes ejercer tu responsabilidad como creador que eres. Estás reconociendo que posees una virtud que ha de ser cultivada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconocemos ese poder interno, nos volvemos
más que nos damos cuenta de que siempre hemos sido responsables de lo que ocurre en nuestra vida y de cómo nosotros tomamos aquello que ocurre en nuestra vida. Entonces, al aceptar, preservas tu energía, la incrementas y además asumes tu poder como creador. Y eso ya, el simple hecho de darte cuenta que es tu responsabilidad, es súper, súper liberador. Y además de eso, ¿no? Lo que iba adelantando, la aceptación nos da esa posibilidad de adaptarnos. ¿Esto qué quiere decir? La posibilidad de reprogramar mis conductas y mis acciones, la posibilidad de recrearme a mí mismo con un nuevo escenario que nace desde adentro. Por lo tanto, aquí podéis ir intuyendo que la aceptación no es no hacer nada, ¿verdad? Sino elegir avanzar en el camino que se me ha presentado, desplegando las herramientas internas con las que yo cuento, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa si yo no acepto? ¿Qué pasa si ante esa situación, vamos a poner de nuevo mi ejemplo de que perdí el tren, ¿qué pasa si en esa situación yo no acepto y me quejo durante días, durante horas de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues lo primero que va a pasar en esa no aceptación es que mi energía se va a drenar, mi energía va a descender, mi vibración, la energía de todos mis órganos, es decir, mi salud, va a verse afectada. Mi estado del ser, ¿verdad? En ese mapa de la consciencia va a estar en un calibraje muy bajo. Entonces, cuando yo no estoy aceptando, significa que estoy mostrando resistencia a lo que está ocurriendo en la vida. No estoy aceptando, ni muchísimo menos, sino que estoy en negación. Estoy en un intento de transgresión. Porque cuando yo no acepto, cuando yo me resisto, significa que de una forma inconsciente yo me estoy creyendo que puedo transgredir esas leyes inmutables de la realidad que desde aquí, desde la mente, no pueden ser transgredidas. Y como sabéis, todo intento de transgresión, pues nunca sale bien, ¿no? ¿Qué pasa con los intentos de transgresión? Pues ocurre un drenaje de energía brutal que puede manifestarse en diferentes formas, por ejemplo, en una enfermedad, ¿verdad? O en malestares físicos, emocionales, etc. ¿Qué más ocurre cuando nos empeñamos en resistirnos a la vida, en resistirnos al acontecimiento que está ahí fuera requiriendo nuestra responsabilidad? Pues que si lo niego, si yo me quiero resistir, lo que estoy haciendo es negarme a mí mismo, estoy negando mi poder. En vez de asumir mi papel de responsable, estoy asumiendo un papel de víctima. ¿Y qué pasa en el papel de víctima? Pues pasan muchas cosas, pero muchas cosas que te perjudican a todos los niveles. Cuando tú asumes el papel de víctima, lo que haces es decirle a la vida, sí, soy prisionero de mi mente, ¿verdad? Daros cuenta de esto. Vuelvo a repetirlo, cuando tú eliges ser víctima y no eliges responsabilizarte de ti mismo, lo que estás diciéndole a mi vida es, sí, soy prisionero de mi mente, no soy libre. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que ocurre cuando no estás aceptando. Entonces, esta resistencia, este papel de víctima, lo que te lleva es a acciones desde el ego. Te lleva a acciones que no son evolutivas, son acciones que te van a llevar pues por el camino del sufrimiento, ¿no? Y de la perturbación interna. Ahora, me gustaría aclarar dos puntos que me parecen importantes. El primero es que la aceptación no significa resignación. La aceptación lleva implícita la acción. Sin embargo, la resignación es todo lo contrario. La resignación no implica acción, ¿de acuerdo? Y por otro lado, me gustaría aclarar que claro que se dan situaciones en nuestra vida que nos dan rabia, frustración, que nos hacen estar tristes, etc. Pero el tema aquí es
tomar esa tensión emocional, liberarla, porque sabéis que siempre la emoción hay que liberarla, hay que transmutarla, y de esa liberación y transmutación tornarla en una acción constructiva y evolutiva, ¿sí? Entonces, sí al desahogo de la tensión y usar el desahogo de esa emoción, que por ejemplo en mi caso cuando perdí el tren fue hablar con una persona, expresarle lo que había pasado, expresarle mi rabia, respirar y la emoción se fue diluyendo, ¿no? Y esa tensión emocional que yo tenía, pues la fui transformando en esa aceptación que luego me llevó a la acción de volver a mi casa tan contenta y preparar este episodio, ¿de acuerdo? Entonces, sí al desahogo emocional, no a la queja. ¿Por qué? Porque la queja es lo contrario, la queja es regresiva y lo que hace es paralizar la acción, ¿de acuerdo? Entonces, el punto aquí es usar esa energía que se está quedando atorada en una emoción en un estado del ser más elevado, ¿de acuerdo? En un estado del ser que me permita asumir mi papel responsable, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿por qué? Ya lo hemos ido avanzando, ¿no? en todo lo que estamos compartiendo, pero vamos a ver un poco más en detalle por qué es una oportunidad de autodominio y por qué la aceptación es un acto psicomágico que me lleva a ejercer una soberanía como el alquimista que soy. Bien, la aceptación al final, pensad que es renunciar al drama, ¿no? Al drama del ego, al drama de la mente, ¿no? Es un te observo, pero yo elijo, ¿verdad? Es un yo estoy aquí. Entonces, por eso decimos que la aceptación es una oportunidad de autodominio y de soberanía interna extraordinaria, ¿no? Asumir la responsabilidad interna es, de verdad, uno de los pasos más poderosos hacia otros niveles de consciencia. Es un paso evolutivo que te sitúa un poquito más cerca de tu verdadero ser, de tu verdadera esencia. Es una condición indispensable para acceder a reinos superiores. Vosotros y vosotras, que ya estáis en este camino del alquimista, tenéis que tener esto muy claro, ¿no? En el camino del héroe, en el camino del alquimista, hay continuas pruebas. Y el alquimista tiene que tener muy controlado el tema de la aceptación, porque hay muchos retos mucho más poderosos en este camino que ya dan por hecho que tú tienes esa soberanía interna, que tú ya tienes ese poder de aceptación ante la vida. Entonces, por eso os digo que para vosotros poder cultivar cada vez de una forma más profunda este llegar al centro de vosotros mismos, es muy importante que esta condición de aceptación indispensable en vuestras vidas esté intrínseca en cada uno de vuestros días, en cada una de vuestras experiencias vitales, ¿no? Como darlo por hecho, ¿no? Igual que tenemos otra serie de hábitos en nuestra vida, en nuestro día a día, pues tener el hábito de practicar la aceptación, ¿no? Hasta que ya se vuelve pues algo mecánico y ya no hay espacio para el drama, ¿no? En tu vida, como comentaba, ¿no? Ya no hay espacio para que la mente, el ego, pues se monte berrinches y sus películas. Entonces, en esta práctica alquímica es muy importante recordar que la naturaleza jamás, de los jamases, desperdicia una gota de energía, ¿no? Esto es una de las leyes inmutables de la realidad y es que todo es perfecto. Desde nuestro punto de vista, que como sabéis es un punto de vista que está muy acotado a nuestros limitados 5 sentidos, desde aquí no podemos entender el atlas de la existencia, ¿verdad? Desde aquí, desde el juego del ser, nosotros vemos uno de los mapas, pero hay muchos, hay miles de mapas. Entonces, desde aquí no podemos entenderlo, pero sabemos que a un nivel profundo todo tiene su sentido, ¿verdad? Entonces, una de las leyes inmutables nos dice que
todo es perfecto. Ergo, la naturaleza jamás desperdicia energía. ¿Esto qué significa? Que todo lo que ocurre con un sentido profundo. Entonces, aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no? La primera es preguntarnos ¿para qué? ¿No? En vez de ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto a mí? No, transfórmalo. ¿Para qué la vida me está dando esta visión, esta perspectiva? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo observar de diferente? ¿Cómo yo puedo usar esta oportunidad para trascender? ¿Verdad? El para qué nos da muchas opciones, nos da esa posibilidad de tornarnos responsables y de ejercer acciones pues que sean constructivas. Entonces, ¿para qué? Pues quizás la vida te está queriendo dar un toque de atención porque no te estás dando cuenta de algo. Quizá la vida te está parando los pies porque ese no es tu camino. Quizá la vida quiere que te mires a ti mismo porque no estás mirándote lo suficiente. Quizá la vida quiere que prestes más atención a tu evolución interna. O quizá la vida te está haciendo un favor que hoy no puedes ver, pero que en un día, en unos meses, en unos años, vas a poder ver con perspectiva y vas a agradecer desde lo más hondo de tu corazón. Entonces, desde ya, cada vez que ocurra algo que tu mente se quiera resistir, desde ese momento ya empieza a agradecer. Ya dale gracias a la vida por lo que está pasando, por muy duro que sea, por muy duro que suene lo que estoy diciendo. Desde ese momento ya no solo acepta, agradece. Porque todo tiene un significado profundo. Y a menudo ocurren cosas que en el momento nos perturban profundamente, pero que con el tiempo decimos, ajá, esto es, así tenía que ser. Gracias Dios, gracias vida, ¿no? Bien, en esta alquimia, en esta práctica de posicionarnos como el observador consciente, podemos observar esa perfección divina que tiene la vida, ¿no? Cuando nosotros observamos lo que está ocurriendo desde la luz de la consciencia, es decir, desde el observador, podemos identificar que la resistencia no es nuestra, sino que es de nuestra mente. Y cómo no, podemos también ejercer esta gratitud que os iba adelantando, ¿no? Cuando nosotros observamos lo que está pasando, pongo de nuevo mi ejemplo, lo que está pasando en ese bus, desde la luz de la consciencia, desde el observador que está viendo a Iris que va a perder el autobús, pero no se está el tren, perdón, que no se está identificando, con Iris que va a perder el tren, sino que está observando cómo Iris va a perder el tren y cómo su mente puede estar diciendo cosas. Cuando te posicionas desde ahí puedes observar que no hay resistencia y que realmente lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir y agradeces. Después vendría, en esa práctica alquímica, vendría ese desahogo del que hemos hablado antes, ¿verdad? Ese traspaso de energía de la emoción que me surge del acontecimiento, traspasar esa energía a través de la transmutación, la práctica de la transmutación, hacia una acción constructiva, hacia una emoción o un pensamiento de alta vibración. Entonces, aquí en este desahogo, en este soltar la tensión, es útil que nos preguntemos ¿qué puedo hacer de constructivo con esta energía? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer con esta oportunidad que me está brindando la vida? Porque todo es oportunidad, ¿verdad? Entonces, es súper útil en estos casos, pues, ver o tratar de buscar cuál es la oportunidad. Y si en ese momento no lo veo, no pasa nada, pero al menos planto la semilla de la búsqueda, ¿no? Dejo ahí en mi mente, en mi alma, la semilla de, ok, ha ocurrido esto, me gustaría saber qué puedo hacer con esta energía. ¿Qué es lo que puedo hacer? De nuevo, repito, con las herramientas internas que yo tengo a mi disposición en esta situación.
¿de acuerdo? ¿Qué más? En esta práctica alquímica recuerda también algo que va intrínsecamente relacionado con que la naturaleza no falla y es que la vida siempre te da lo que necesitas, ¿no? En hacernos la pregunta del para qué también podemos comprobarlo, ¿no? ¿Para qué sucede esto? Bueno, a lo mejor es para que observes algo que estás pasando por alto, ¿no? Entonces, aquí recuerda que no solo cada detalle que sucede es una oportunidad para que tu alma crezca y evolucione, sino que es lo que tu alma necesita en ese momento preciso. Y es más, os diré otra cosa, no es solo lo que tu alma necesita, sino que es lo que tu alma ahora mismo está lista para asumir. A menudo nos ocurren cosas que desde un nivel de nuevo egoico, desde la mente, pueden parecernos una locura, pueden parecernos difíciles, muy perturbadoras. Pero la verdad es que si está ocurriendo es porque tú estás listo, estás lista para asumir esa situación. No lo olvidéis, porque esto es muy importante. Esto va intrínsecamente ligado al tema de que la naturaleza no falla y no desperdicia energía. Tú, sin ninguna duda, estás preparado, estás preparada para trascender con todo el brillo y con toda la luz del mundo aquello que está aconteciendo. No solo es algo que tu alma necesita, sino que es algo que tu alma puede traspasar con total garantía, ¿de acuerdo? Y esto es tomar el camino de la evolución del alma, ¿no? Abrazar todas estas situaciones con aceptación y con la convicción de que mi alma puede traspasarlo, es el camino del alquimista, ¿no? Estás haciendo alquimia con lo que te está pasando, estás eligiendo un camino de virtud, estás eligiendo un camino de soberano. Y aquí es precisamente donde entra el tema de la libertad personal. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo alquimia con aquello que sucede en pro de mi evolución y en pro del cultivo de mi consciencia, incrementando mi vibración, lo que ocurre es que experimentamos una libertad personal extraordinaria. No sé si lo habéis vivido en algún momento cuando decidís aceptar una situación que lleva tiempo aprisionando vuestra mente. De repente es todo, o sea, el cuerpo se relaja, sientes que estás más liviano, sientes que una relajación increíble, ¿no? Y te sientes libre, ¿no? Algo que puede parecer muy paradójico, es una paradoja cósmica, de hecho, ¿no? Porque cuando nosotros no estamos aceptando algo, lo que estamos es permitiendo que la mente nos aprisione. Es decir, nos estamos aprisionando a nosotros mismos, ¿no? Y no somos conscientes de que si dejamos de identificarnos con la mente y con sus paradigmas, lo que hacemos es ser libres, ¿no? Entonces, aparentemente, cuando no comprendemos desde una visión más amplia, parece ser que es la vida la que nos está aprisionando. Pero en realidad somos nosotros, somos nosotras los que nos estamos aprisionando con nuestra mente, ¿no? Es esa paradoja. Entonces, cuando te despojas de esa mente, tu libertad personal brilla, ¿no? Te das cuenta de, wow, soy libre porque estoy aceptando sin apegarme a ese sufrimiento que me causa la mente, ¿no? Sin apegarme a esa perturbación interna, ¿no? Que yo mismo me creo en ciertos momentos. Entonces, el sufrimiento, como sabéis, surge cuando nosotros luchamos, cuando tratamos de resistirnos a lo que sucede. Como veíamos antes, cuando tratamos de transgredir una de las leyes inmanentes de la naturaleza de la realidad e inmutables, ¿no? Que es la de que la naturaleza pues es lo más eficiente posible y lo que ocurre en la naturaleza ocurre con un sentido, ¿no? Entonces, cuando yo trato de resistirme, sufro muchísimo, ¿no? Y
lejos de sentirme libre, me siento un prisionero. Pero aquí es donde entra el tema de la aceptación y de la liberación, ¿verdad? El camino del héroe, ¿vale? Queridos y queridas buscadoras y buscadores de la verdad, el camino del héroe te va a pedir que demuestres ser un héroe. O sea, grábate esta frase a fuego. El camino del héroe no es un camino de rosas. El camino del héroe te va a pedir tu mejor versión en cada momento, ¿no? Si no, no se llamaría el camino del héroe, ¿no? Para llegar a reinos superiores, para llegar a reinos de la consciencia más elevados, vas a tener que pasar por muchas pruebas, pero son pruebas de la mente, ¿verdad? De nuevo, no son pruebas externas, aunque aparentemente sí son pruebas externas. Las verdaderas pruebas son las de la mente, ¿verdad? Que son las que dependen de ti, las que dependen de tu soberanía interna, ¿vale? Entonces, el camino del héroe te va a pedir que demuestres ser el héroe, la heroína que eres, ¿vale? Bien, ¿qué más? El camino del héroe demanda un compromiso profundo con la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Qué significa esto? Un verdadero compromiso contigo mismo. ¿Por qué? Porque la verdadera naturaleza de la realidad está en ti. La verdadera naturaleza de la realidad está en tu experiencia interna. Entonces, te va a demandar un compromiso contigo en cuanto a tus hábitos de vida. Y cuando hablo de hábitos, no me refiero solo a hábitos externos, que por supuesto también, pero sobre todo a hábitos internos. Cómo yo pienso, cómo me pienso a mí mismo, cómo me hablo, cómo yo respondo a lo que ocurre fuera de mí, ¿verdad? Aquí, por supuesto, tiene un papel muy importante la aceptación. Entonces, el compromiso profundo es contigo mismo, que en el fondo ese compromiso es con tu esencia, con lo verdadero, ¿de acuerdo? Allá donde se encuentran todas las respuestas a los misterios de la vida y del cosmos que somos, ¿no? Entonces, ya para cerrar como esta parte, la aceptación es una excelente oportunidad para poner a disposición de uno mismo todas las herramientas internas que tenemos para transformar la percepción. ¿La percepción de qué? La percepción de ti mismo, la percepción de la realidad, la percepción de aquello que eres. Todo esto te va a llevar a estar en un contacto más profundo con tu verdadero ser, que como bien sabes, no es ni la mente ni el cuerpo que habitas, que estos son unos maravillosos vehículos que te sirven aquí en el paradigma frecuencial de la Tierra para experimentar lo material. Eso está genial. Pero el verdadero ser que tú eres trasciende. Y lo que va a hacer este cambio de percepción al que te incita la aceptación es que estés un poquito más en contacto con esa parte inmanente de ti. ¿De acuerdo? Y aquí entra el último punto que quiero tocar hoy, que es el papel que juega aquí la confianza y la fe. El papel que juega en la poderosa decisión de aceptar, ¿verdad? Existe en el trasfondo de lo acontecido algo, ¿verdad?, que mis ojos no pueden ver. Existe algo en aquello que yo pienso que me sucede a mí que yo no puedo entender desde este nivel de consciencia. Siempre hay un trasfondo en aquello que acontece que mi lógica no puede comprender, que mi parte más racional, más animal, no puede estructurar de una forma lógica, ¿no? Y se perturba. Sin embargo, mi alma, que está conectada con lo verdadero, que forma parte de la verdadera naturaleza de la realidad, sabe ese sentido, es esa intuición, es esa corazonada, ¿no?,
y confía, ¿verdad? Confía en que esto está ocurriendo en pro de mi evolución, ¿no? Está ocurriendo, como decíamos antes, para algo, para que yo me dé cuenta de algo, para que yo cambie algo, para que yo trascienda en algún sentido. La fe, ¿de acuerdo? La fe en la vida, en el universo, en Dios, en el Creador, y por lo tanto la fe en mí mismo como creador, no es parálisis. La fe no es parálisis, sino que es certeza y acción. La fe es un acto de cocreación. ¿Por qué? Porque, como os adelantaba, confiar en el Creador, confiar en la vida, confiar en lo verdadero, es confiar en mí. ¿De acuerdo? Cuando tú confías en la vida, en que te está dando el mejor resultado posible, tú estás confiando en ti. Y cuando tú confías en ti, tú accionas, tú continúas tu camino, tú agradeces, ¿de acuerdo? De esto se trata la fe. La fe no se trata de quedarte parado a ver qué pasa. No es resignación, como veíamos. La fe es aceptación, ¿vale? ¿Qué más? La confianza y la fe te abren las puertas, como no, a estados del ser más elevados, ¿de acuerdo? La aceptación unida con la confianza, o sea, yo diría que van de la mano siempre, o sea, no hay aceptación sin confianza y no hay confianza sin aceptación. Entonces, juntas te llevan a estados más elevados del ser. Si vamos a este mapa de la consciencia, veríamos que aquellos estados que calibran más alto en energía son el amor, la serenidad y la paz. La aceptación está un poquito más por abajo, ¿no? Por eso digo que la aceptación y la confianza te abre las puertas a subir peldaños en estado del ser, ¿no? Estados del ser más elevados como puede ser pues el de paz o el de serenidad. Entonces, estados vibracionales y frecuenciales mucho más elevados, ¿no? De más amor, que ya el de aceptación es muy elevado, pero los otros aún están en peldaños más amplios, ¿no? Y más sutiles en cuanto a lo verdadero se refiere. Entonces, ya para terminar, me gustaría comentar que, bueno, al renunciar a identificarse con la percepción del ego, ¿no? Todo lo que llevamos hablando durante el episodio de hoy, emerge pues inevitablemente no solo un contacto mayor con la intuición, también emerge una mayor creatividad, una mayor inspiración, un contacto más directo con la zona, ¿no? Con la magia. Y ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque es un acto psicomágico, la aceptación, lo llevamos viendo durante todo el episodio, porque la aceptación te lleva a conectar con el otro lado. Y el otro lado, como sabéis, se comunica con nosotros constantemente a través de, bueno, por ejemplo, acontecimientos que no nos esperamos, a través de sincronicidades, a través de la naturaleza, de personas, de sonrisas, de sentires. Se comunica con nosotros constantemente. Y ahí es donde está la magia, ¿verdad? La magia acontece, la magia es a cada instante, solo que es observada únicamente cuando la miramos desde los ojos del alma, no desde los ojos físicos, desde los ojos de la mente, sino cuando realmente la observamos con el ser inmanente que somos, nos damos cuenta que está en todas partes, que nosotros somos esa magia. Quiero cerrar con una reflexión que leí justo en estos días de Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, y que me resonó mucho, ¿no? Con esto de la aceptación. Lo que leí dice esto, dice lo siguiente: en lugar de crearme yo mismo visiones arbitrarias, ha de ser la realidad la que debe crearlas dentro de mi alma. ¿Qué significa esto que nos dice Rudolf Steiner? Que en lugar de tratar de
identificarme con la mente y con sus paradigmas para dar una explicación a lo que está sucediendo, tengo que hacer todo lo contrario. Tengo que mantenerme como observador, desapegado, y mantenerme atento a las realidades que ya mi alma conoce, realidades que ya son y que mi alma tiene un acceso directo a ellas y están dentro de mí, ¿no? Lo que nos dice Rudolf Steiner es que precisamente despojarnos del ego, despojarnos de, en este caso, la resistencia, la queja, la no aceptación, despojarnos de eso, lo que nos va a llevar es a estar con un contacto más profundo hacia nuestra alma, hacia lo que verdaderamente somos y consecuentemente nos va a dar un acceso más directo a lo verdadero, a las respuestas verdaderas que necesitamos para trascender y para evolucionar como almas. Hasta aquí, queridos héroes y queridas heroínas, el contenido sobre la aceptación que tenía preparado para hoy. Espero de todo corazón que estéis muy bien, que os haya aportado un poquito de luz, un poquito más de luz en vuestro camino hacia la trascendencia, todo este tema de la aceptación. Os mando, como siempre, mucho amor, mucha energía, mucha fuerza y sobre todo mucha convicción en vosotros mismos, en este camino que habéis elegido, que no es nada fácil, pero es nuestro camino. Y es un camino que ya hemos recorrido en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Estamos más fuertes que nunca para trascender esto y más. Os mando un abrazo enorme. Para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Mi correo lo sabéis, irismolinacianca@gmail.com, a través de Instagram, irissolare o Origen Podcast. Y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.